Buenos días, hermanos. Les saludamos desde la primera iglesia bautista de San Antonio de los Altos y le damos gracias al Señor por que nos podemos, aunque no reunir, pero sí nos podemos comunicar a través de estos medios que gracias a Dios los tenemos a la mano. Bueno, hoy continuamos con la serie que hemos denominado los valores del reino para los discípulos y estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Hoy vamos a estudiar continuar con el capítulo 8 que ya habíamos comenzado y vamos a ver la clase Jesús y sus milagros. Vamos primero a dar gracias a Dios por estas enseñanzas y que Él nos continúe ayudando. Dios Todopoderoso, Padre Santo, te alabamos y te bendecimos. Bendecimos tu nombre y te pedimos, Padre, que tú nos guíes en estos estudios, en estas enseñanzas, Señor, que nos muestres lo que tú quieres que aprendamos, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, y a todos los que van a oír esta enseñanza. Que sea tu Espíritu Santo que nos guíe, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, continuamos entonces. Habíamos comenzado, ¿verdad? La semana pasada con el capítulo 8 y habíamos comenzado a ver, habíamos dicho que ya los versículos, habíamos terminado el Sermón del Monte y los capítulos 8 y 9 exponen los milagros, 12 milagros que hizo el Señor. Bueno, especifica, porque Él hizo muchísimos milagros. Pero estudiamos, fíjense, allí están, esos 12 milagros están divididos en bloques de 3. Y de cada 3 milagros viene una enseñanza. Entonces, la semana pasada comenzamos con los 3 primeros milagros que hizo el Señor después que bajó del monte, donde estaba en el Sermón del Monte, y vimos 2 milagros, que fue la sanidad que hizo a un leproso y la sanidad que hizo al siervo del centurión. Faltaba un milagro que estudiaremos hoy, que es cuando el Señor sana la suegra de Pedro. Entonces, fíjense que nosotros, uno de esos milagros fue el mesiánico, como para repasar un poco lo que habíamos visto, que fue la sanidad del leproso, porque recuerden que eso era un milagro que solo podía hacerlo el Mesías, y Jesús lo hizo, sin nada más lo tocó y él fue sano. Y el otro, el hijo el siervo del centurión, que también sin siquiera tocarlo fue sanado. Entonces el Señor encontró tanta fe en él que ni siquiera tuvo que tocarlo, sino decir la palabra, y el siervo del centurión quedó sano. Entonces, y que era allí él se estaba dando a conocer como el Mesías que tanto habían esperado, y que Jesús es realmente el Hijo de Dios. En esta clase vamos a ver el tercer milagro, ¿verdad? Y como les dije, de esos muchos que se mencionó, que él hizo, pero que especifica Mateo, estos, que les da como más detalle, pues. Entonces hoy vamos a ver cuando Jesús sana a la suegra de Pedro. Y eso está en el capítulo 8, en los versículos del 14 al 17. Vamos a ver primero los 2 primeros versículos, el 14 y el 15. Dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre, y tocó su manto, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Entonces Jesús muestra aquí otra vez su autoridad sobre la enfermedad. Ahora sana a la suegra de Pedro. Fue directamente a ella, ¿verdad? Y se le acercó, dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Entonces, es importante destacar que una persona que
ha padecido fiebre. Para nosotros cuando a uno le da fiebre, uno queda muy débil, ¿verdad? Muy, con mucha, sí, debilidad en el cuerpo y en todo. Y necesita un tiempo para recuperarse, por lo menos un reposo, que es lo que mandan los médicos. Pero la mujer se vio totalmente restaurada y enseguida, posiblemente junto con su hija, con la esposa de Pedro, porque aquí nos damos cuenta que Pedro era casado, inmediatamente que fue restaurada, se puso a atenderla al Señor, a servir la cena junto con los otros invitados que tenía allí el Señor. Entonces dice aquí, y le servía. Fíjense que estas tres palabras nada más, de ella le servía. Esto nos anima a nosotros, hermanos, igualmente, con la misma actitud que tuvo esta mujer, a que nosotros, cuando experimentamos la obra de Dios en nuestras vidas, nosotros mostremos también agradecimiento, servicio y adoración al Señor. Como ese agradecimiento, imagínense todo lo que le tenemos que agradecer, principalmente la vida eterna, ¿verdad? Que nos regaló. Entonces, eso es lo que debe llenar nuestros corazones, ese agradecimiento, ¿verdad? Como muestra de amor a Jesús. Y porque fíjense, Dios puede apartar cualquier obstáculo para que nosotros le sirvamos, así como hizo con esta mujer. Él le apartó la fiebre para que ella le sirviera. Una gran enseñanza aquí para nosotros, la actitud de esta mujer, que es la que nosotros debemos tener. Entonces, continuamos con el relato que hace Mateo, y dice, y en el 16, en el 8:16 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Como les decía, aquí Mateo describe detalles de unos milagros, pero aquí no sabemos cuánto el Señor sanó, porque dice que y sanó a todos los enfermos, o sea, a todos los enfermos que estaban allí. Entonces dice que cuando llegó la noche, suponemos que ya Jesús tenía un día completo en el cual había estado de mucha actividad. Porque fíjense, si analizamos todo lo que hizo después que descendió del monte donde estaba predicando el sermón del monte, vemos que había mucha gente que le seguía y quizás le pedían que lo sanara, como vemos aquí, que parece que así fue. Y a lo mejor cuando venía se le acercó ese leproso y le dijo, si quieres, sáname. Y él le dijo, si quiero. Entonces y luego al siervo del centurión, y luego ahora a la casa de Pedro, y sana a la suegra también. O sea que de manera que Jesús tuvo un día muy agitado, porque de mucha actividad, y me imagino que lo apretujaban allí todo el mundo pidiendo que lo sanara. Bueno, el pobre Jesús estaría molido, ¿verdad? Pero entonces, porque recordemos que Él también es humano, Él es Dios, pero también es humano y siente lo mismo que sentimos nosotros, cansancio, tuvo hambre, tuvo sed. Sin embargo, el texto dice que cuando llegó la noche le trajeron muchos enfermos, muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. O sea que Él todavía no les dijo, oye, espérense un momento, que descanse, que... No, Él fue enseguida y sanó y echó demonios. No sabemos cuántas personas eran, porque ahí no lo dice. Entonces aquí queda demostrado el amor, la compasión de Jesús por el necesitado, por el afligido, por el desvalido, y que su compasión no tiene límites. Todo el que llegaba, Él lo sanaba. Y mostrándole su amor. Igualmente, hoy Jesús sigue sanando principalmente nuestros corazones. Cuando llegamos con la misma actitud que llegaba aquella gente, con la misma actitud que tuvo el leproso, con la misma actitud que tuvo el centurión, siendo un oficial con poder, con esa misma actitud nosotros debemos acercarnos al Señor. Y Él puede sanar principalmente nuestros corazones, ¿verdad? Y sin embargo, Dios nos exhorta que nuestra esperanza está
en su palabra escrita, no en sus señales y milagros. O sea, nosotros no necesitamos ahorita milagros ni ver señales para creer en Jesús. Creer que Él nos puede sanar, y si no nos sana, igual tenemos que seguir creyendo en Él. Entonces, pero esos milagros y esas señales tenían un propósito en esa época, porque querían demostrar, o Jesús quería demostrar que Él era el Mesías y que tenía el poder para sanar y echar fuera los demonios y hacer todo el poder que tiene Dios, porque Él es Dios. Entonces, con esto Él le daba, bueno, una bofetada a los judíos, a los fariseos y los escribas y los fariseos que andaban detrás de él viendo quién era este que hacía tantas señales, tantos milagros y con esa autoridad. Entonces, a la luz de la palabra, hermanos, nosotros debemos considerar también que como cristianos, nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Y si consideramos un enfoque bíblico, podemos encontrar que nosotros podemos tener ciertos padecimientos como limitaciones, enfermedades, tribulaciones, pues que podemos sufrir en nuestras condiciones físicas, debilidades físicas y problemas de salud, ¿verdad? En las personas cristianas, pero no hay una sola razón para explicar por qué un cristiano tiene enfermedad. No hay una sola razón, pueden haber muchas razones. A veces nos enfermamos porque, fíjense, nosotros comemos, a veces comemos con mucha gula, con mucha ansiedad, no queremos comer todo. Comemos comida que a lo mejor es muy procesada, que tiene mucha sal. Comemos exceso de azúcar refinada que es dañina para nuestro cuerpo. Y eso no es culpa de Dios, eso es culpa de nosotros que hemos descuidado el diseño original de Dios. ¿Cuál fue el diseño original de Dios? ¿Qué comían en el paraíso? Eran vegetales, frutas, pero nosotros también hemos descuidado nuestra alimentación y el estrés también que vivimos. Eso nos hace subir la presión, el azúcar nos puede producir diabetes. Entonces nosotros estamos deformando el diseño que Dios hizo. Y eso no es que estemos en pecado, que no, él está enfermo porque está en pecado. Entonces, como muchos quieren hacerlo ver, ni tampoco nosotros podemos estar creyendo en esas campañas de sanidad que hacen ciertos llamados profetas, porque así no trabaja Dios, así no trabaja Jesús. Él más bien cuando sanaba a algunos les decía que no dijeran nada. Entonces espectáculos de esa magnitud no quiere el Señor. Entonces reflexionemos, esto me llamó mucho la atención, en que si un cristiano debía enfermarse, ¿verdad? Entonces, fíjense cuántos pastores han muerto con esta pandemia y nosotros, ¿a cuántos no nos ha dado el COVID-19? Entonces, nosotros nos podemos enfermar, claro que nos podemos enfermar, pero podemos acudir al Señor también, ¿verdad? Pero buscándole una explicación a esto, a lo de las enfermedades en los cristianos, vemos que nosotros vivimos en un mundo caído por el pecado. Y eso Dios lo afirmó en Génesis 3, del 16 al 17, porque Él le dijo a Adán, mira, por culpa tuya la tierra es maldita. Entonces toda la creación de Dios fue afectada por eso. Entonces no podemos esperar que este mundo va a cambiar y que se van a eliminar las enfermedades porque es un mundo caído, ¿verdad? De manera que sufriremos aflicciones, como son entre ellas las enfermedades y en la Biblia hay cantidad de ejemplos de hombres, varones de Dios y mujeres que sufrieron aflicción. Hay muchos personajes en la Biblia que pasaron por enfermedades, como Job es el ejemplo más claro que tenemos. Pablo y el mismo Jesucristo, ¿verdad? Sufrió aflicciones. Entonces, Dios no nos ha prometido que como cristianos no vamos a padecer enfermedades. Eso no lo dice en ninguna parte de la Biblia.
Y Dios permite que pasemos por aflicciones a veces, por ciertas, porque Él tiene un propósito. A lo mejor a veces para formar nuestro carácter. Veamos qué dice Romanos 5, del 3 al 5, que dice Pablo. Nosotros podemos pasar por tribulaciones como son las enfermedades y bueno, el Señor está allí para ayudarnos. Entonces dice en Romanos 5 del 3 al 5. Romanos 3 dice, esto es Pablo hablando de los resultados de la justificación. Entonces dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, hermanos, que el que hace más bien, esto más bien es un beneficio, porque como dice aquí, a veces Dios quiere formar nuestro carácter y de allí salimos fortalecidos. Entonces las tribulaciones no son malas, son beneficiosas para nosotros. Y otra cosa, que cuando pasamos por tribulaciones, eso nos hace acercarnos más a Dios, orar más y tener esa comunicación con Él, que si andamos felices de la vida, a veces ni nos acordamos de orar. Entonces ven que es beneficioso. Entonces eso nos permite también reconocer que por nuestra fuerza no podemos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Vamos a quedarnos así? No, el Señor nos dice que oremos, ¿verdad? Y que oremos unos por los otros. Y que si hay alguno enfermo entre vosotros, haga oración y llamen a los ancianos. Pero que sea la voluntad de Dios, no la nuestra. Y el Señor, estoy contigo, tú estás conmigo y yo creo en ti, creo que tú me vas a sacar de esta tribulación. Y si no nos saca, bueno, esa es la voluntad de Él. Pero Él no hace por maldad, sino por amor a nosotros. Porque quiere que tengamos más comunicación con Él. Qué bello, ¿verdad? Entonces no nos aflijamos. Y ahora, hermanos, vamos a seguir con el versículo 17. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Fíjense cómo Mateo enlaza los acontecimientos que estaban sucediendo en ese momento, ¿verdad? Que era todo lo que estaba haciendo Jesús, con las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Entonces, donde Jesús se presenta como el Mesías que estaban esperando, que todos estaban esperando. Entonces, haciendo esos milagros y todo lo que hacía, era una demostración que Él era el Mesías, aunque nadie lo creía. Pero así se cumplió perfectamente la profecía de Isaías. Ahora, como cristianos e hijos de Dios, nosotros tenemos que apoderarnos de esta hermosa promesa, ¿verdad? Ya que la forma de cómo llevó todas nuestras dolencias y nuestras enfermedades fue a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Eso es lo que nosotros tenemos que agradecer al Señor, esa hermosa promesa que nos dio. Finalmente, todos estos milagros que Jesús hacía se dirigían era demostrar que verdaderamente era el Mesías que estaban esperando, que llegó y con eso traía la llegada del reino de Dios aquí a la tierra. Y que Él era todo lo que se había anunciado, había sido anunciado por los profetas. Entonces, hermanos, estas enseñanzas son bien importantes para nosotros, porque hay todavía, los judíos, por ejemplo, no creen que el Mesías llegó, todavía ellos están esperando el Mesías, pero nosotros sí. Y Jesús se llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias y todo. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, Él puede sanar cualquier enfermedad, pero
que sea la voluntad de Él. Que sea, si Él quiere tratar algo con nosotros, que lo trate. Él nos va a ayudar en medio de la aflicción, en medio de la tribulación. No estamos solos, hermanos. El Señor está con nosotros. Dios les bendiga.